Esta es la razón principal por la que la mayoría de la gente que es pobre nunca saldrá de la pobreza. La filosofía del pobre y la filosofía del rico. Ustedes saben que no vengo de una familia pudiente, venimos de una familia trabajadora, pero que lograron hacer cosas por un tema de mentalidad, por un tema de mentalidad ganadora y de querer sacar las cosas adelante y de querer llevar a la familia adelante. Ser pobre es muy difícil, no hay nadie que sea pobre, que la pase bien, que la pase tranquilo. Ser rico también es muy difícil porque requiere esfuerzo, requiere empeño, requiere incansables horas de trabajo. El rico que se hace rico empieza siendo pobre con una mentalidad de rico. Y esa es la gran diferencia. Dios a usted les da las herramientas. Dios no te solventa el problema. Pero hay una solución para ello. Hay una solución. La solución para salir de la mentalidad pobre es... ¿Por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? Mucha gente dice que es la suerte, mucha gente dice que es Dios y mucha gente sencillamente no entiende el porqué de las cosas. Pero la verdad es que científicamente se ha comprobado que hay un patrón que define a estos dos tipos de perfiles de personas y ese es el tema que hoy vamos a conversar en nuestro podcast llamado La filosofía del pobre y la filosofía del rico. Yo soy James Tahan, tu host. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad, a sacar ese gigante que llevas adentro, que no sabías que tenías o que está chiquitito, pero sencillamente está como atrapado y lo que necesitas es un empujoncito para salir de ahí adentro. Fíjate que hay un dicho y es que siempre comentan que aquella persona que es pobre no es pobre por la pobreza, sino es pobre de mentalidad. Y esa pobreza hace que también hayamos escuchado un sinnúmero de veces que cuando una persona pobre se gana la lotería. Típicamente tienden a, después del tiempo, perder absolutamente todo. ¿Por qué? Si dirás, la suerte acompaña a los ricos y no a los pobres. A esa persona pobre le acompañó la suerte y se ganó un premio que es casi imposible ganarse, que es la lotería, y volvió a ser pobre. Entonces, la suerte no es un factor necesariamente indispensable para que a la gente le vaya bien o le vaya mal. Y la realidad es que este estudio universitario, que además fue un estudio universitario, un estudio científico, dictaminó que es un tema de filosofía y es un tema de mentalidad. El que es pobre porque piensa como pobre. Y el que es rico porque piensa como rico. Porque se puede pensar desde la pobreza, desde la necesidad o desde la abundancia y desde la riqueza. Si nosotros vemos un vaso medio vacío, estamos pensando desde la pobreza, desde la necesidad. Si lo vemos medio lleno, estamos pensando desde la abundancia, desde la abundancia y la prosperidad. Y a veces pensamos en ello y decimos, ¿es realmente así? Pues esta es la razón principal por la que la mayoría de la gente que es pobre nunca saldrá de la pobreza. Leía estos artículos porque siempre me ha parecido un tema súper interesante. Ustedes saben que no vengo de una familia pudiente, venimos de una familia trabajadora, pero que lograron hacer cosas por un tema de mentalidad, por un tema de mentalidad ganadora y de querer sacar las cosas adelante y de querer llevar a la familia adelante, pero siempre pensando desde la abundancia. Y la abundancia viene de algo tan sencillo como que uno de los grandes mentores y coaches que jamás haya existido en la humanidad decía, si nosotros damos, cuando yo le doy algo a alguien, usted da una limosna, usted le da algo a alguien que lo necesita, desde tus obras, tu cerebro no lo percibe de la misma manera a que si lo das desde la necesidad. Si yo tengo poco y de igual manera doy, estoy mandándole una señal a mi cerebro de abundancia, porque cuando uno da desde la abundancia, uno no da desde la necesidad. Pero si yo doy lo que sea que dé desinteresadamente, si yo doy desde la sobra, no le doy importancia porque me sobra, porque ya estoy satisfecho, ya estoy lleno, entonces estoy dando, pero ese dar no tiene un significado. Si yo doy desde lo que tengo y digo, tengo este poquito, todavía tengo un poco de hambre, pero voy a dar, estoy mandando un mensaje a mi cerebro de abundancia. Estoy mandando un mensaje a mi cerebro de que tengo para dar. Y sobre todo, como requiere un sacrificio, va a tener mucho más valor y más impacto en mis emociones, porque ahora estoy dando desde mi necesidad.
a esa persona, pero eso está mandando un mensaje no de necesidad, sino de abundancia. La mentalidad del pobre, siempre el pobre piensa en el gasto, el rico piensa en la inversión. ¿Por qué? Porque en la mentalidad del rico, cualquier dinero que sale, sale con un propósito de regresar siendo más y regresar siendo más grande. Ser pobre es muy difícil. No hay nadie que sea pobre que la pase bien, que la pase tranquilo. No. Ser rico también es muy difícil porque requiere esfuerzo, requiere empeño, requiere incansables horas de trabajo. Pero también es difícil ser pobre y llegar a tu casa y no saber cómo le vas a dar de comer a tus hijos, de no saber cómo vas a llegar a ese próximo platillo de comida. La incertidumbre de no saber cómo escapar de las deudas, cómo escapar de todos estos problemas financieros constantemente, ¿no? Pero hay una solución para ello. Hay una solución. La solución para salir de la mentalidad pobre es comenzar por cambiar la mentalidad y cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. La filosofía del pobre y la filosofía del rico son muy diferentes. La filosofía del pobre es: agarro dinero, gasto en todo lo que pueda y luego lo que me sobra también lo gasto. Entonces empiezo en mi próximo cheque desde cero, porque esa es la mentalidad del pobre. La mentalidad del rico es distinta. El rico que se hace rico empieza siendo pobre con una mentalidad de rico. Y esa es la gran diferencia. Puede ser pobre con una mentalidad de pobre. Puede ser pobre con una mentalidad de rico. Puede ser rico con una mentalidad de pobre, que es el rico que eventualmente termina siendo pobre, porque es, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, del que se gana la lotería. Me gané la lotería, era pobre, llegué a ser rico, pero tengo mentalidad de pobre, termino siendo pobre de nuevo. Entonces hay 4 variantes para ricos y pobres. De nuevo los reitero. El pobre que tiene mentalidad de pobre. El pobre que tiene mentalidad de rico y llega a ser rico. El rico que tiene mentalidad de pobre, que termina siendo pobre. Y el pobre que con mentalidad de rico llega a ser rico. Así de fácil. Esas son las 4 variantes. Las 4 variantes de la mentalidad. Pero la mentalidad vamos a disectarla porque esto fue un tema muy de interés del que estuve leyendo el otro día. Decía, esto tiene que ser un tema de mi podcast. Porque si sabemos que alguien con mentalidad de pobre con dinero regresa a la pobreza y alguien a quien le dan o le quitan la riqueza siendo rico, le quitan la riqueza y se vuelve pobre, vuelve a ser rico por su mentalidad. Y es aquella historia de mi tío Salomón y mi tío Elías. Llegaron a Venezuela siendo personas extremadamente humildes, vendían literalmente billetes de lotería en la calle, descalzos. Llegaban y no sabían cuándo iba a ser su próxima comida, pero tenían una mentalidad de abundancia, porque sabían lo que querían para ellos y para su familia. Y trabajaban incansablemente. Mi tío Salomón, tenía yo una conversación con él hace unas semanas atrás, con 83 años, y me decía, sobrino, trabaje tanto como pueda. Échele todas las ganas, póngale todos los huevos que pueda para poder lograr sus metas y sus objetivos. Mi tío Salomón tiene una historia que en algún momento de su vida, uno de sus mejores amigos lo traicionó en un negocio y se quedó en la calle con 5 hijos. Después de haber logrado tener estabilidad financiera, su propio negocio. Ni recuerdo cómo es el cuento, pero es uno de estos cuentos de pasillos que él siempre te cuenta. Pero la esencia del cuento es que se quedó en la calle con 5 hijos. Pero la mentalidad ganadora lo volvió a llevar a lograr esa estabilidad financiera y lo llevó nuevamente a llegar a donde él quería estar. Porque es un tema de mentalidad. Usted quiere salir de la pobreza. No es un golpe de suerte y no es Dios. Dios no le va a solventar sus problemas. Y le voy a explicar por qué. Dios a usted les da las herramientas. Dios no te solventa el problema. Dios te da las herramientas para que tú, como guerrero de Dios, si eres una persona de fe, sepas que las herramientas están para que tú puedas lograrlo y triunfar. Si piensas que te vas a sentar en tu casa sin hacer nada y que Dios te va a poner $1.000.000 en la cuenta, estamos muy equivocados, porque no es como funcionan las cosas. Y esto puede sonar controversial, pero más que controversial es una realidad. Y se los digo desde la
realidad de alguien que ha trabajado en alcanzar todas sus metas y sus objetivos. Si estás pensando que las cosas van a suceder porque tienes una persona y estás dependiendo de esa persona, olvídate, esa persona tiene un montón de prioridades antes de querer hacerte triunfar a ti. De seguro tiene un hijo que es prioridad, o un familiar, o la madre, o quien sea. Hay 10 personas antes de la lista de que esa persona va a pensar en poner sus recursos y su esfuerzo en que tú triunfes. Y si estás dependiendo de esa persona, créeme que nunca va a llegar. La mentalidad, en este caso del pobre y la filosofía del pobre es, recapitulando, lo que recibo me lo gasto y lo que me sobra me lo gasto también. Y regreso a la vuelta, al círculo de la ratita, ¿no? La ratita que está corriendo y cada vez corre más duro, pero no se mueve. Sigue. En inglés se dice el rat race. Personas que nunca salen de ese estatus porque se ganan 100, se gastan 100, se ganan 80, se gastan 100, y se endeudan. Entonces empiezan a ir hacia atrás. No es lo mismo estar cerrado sin deudas a tener deudas. Se complica todo el asunto. Y esa es la mentalidad o la filosofía del pobre. La filosofía, por lo contrario, del rico, y esta es la que yo considero que es la mentalidad que todo latino que quiere triunfar en los Estados Unidos tiene que tener para lograrlo. Trabajen, reciban, inviertan y con lo que sobra, vivan. Pero primero, inviertan. ¿En qué se invierte? Hoy hay tantas cosas en las que pueden hacer inversiones pasivas a largo plazo, donde van a poder percibir dinero y que ese dinero, en vez de estar estancado y sentado en una cuenta de banco, esté haciendo algo para ustedes en una cuenta. Hay muchas cuentas, como por ejemplo una cuenta que yo creo que el 100% de los latinos en Estados Unidos tiene que tener y no tienen, son los mejores conocidos como High Yield Savings Account, o cuentas que pagan altos dividendos porcentuales porque lo tengas ahí. Te pueden pagar el 4 o el 5% al año. Que tú dirás, 4 o 5% al año no es nada. Es más, es mucho más del dinero que te paga un banco convencional, que en realidad te paga 0.01% de tu dinero, mientras ese banco, cuando tú le das tu dinero, está prestándolo a otras personas y está haciendo dinero de tu dinero. Entonces, no podemos ser tan tontos como para prestar nuestro dinero a un banco para que ese banco haga dinero de nuestro dinero. Haga usted dinero de su dinero y se queda con la diferencia. Si usted pone $10 en una cuenta que le dé el 5%, vamos a ponerlo en un número redondeado mucho más fácil. Si usted pone $100 en una cuenta que le da un 5% al año, $100 en un año le dio $5. Pero ahora ese próximo año no crece en base a los $100, sino que crece en base a $105. Y usted está creando algo que es una de las herramientas más poderosas para crear riquezas y se llama interés compuesto. Además, el dinero está trabajando positivamente para usted mientras usted está durmiendo. Es lo que llaman también ingresos pasivos. ¿Son exorbitantes? No, pero mientras más dinero usted le meta a esa cuenta, ese 5% más va a significar. Esa es la mentalidad del rico. Trabajo, recibo, invierto y luego gasto todo. Pero la prioridad es invertir. Y ahora ustedes dirán, pero claro, los ricos piensan así porque reciben demasiado dinero. No es la cantidad, no es que yo voy a agarrar ese dinero y voy a decir, bueno, mi costo de vida son $1,000 al mes y me gané 2,000, entonces, o me gané 1,500. ¿Cómo puedo yo invertir 1,000 y si después me quedan 500, cómo pago mis gastos de vida? No. La prioridad es que si tus gastos de vida son 1,000 y ganaste 1,500, los 500 lo primero que haces es invertirlo. Y después tus gastos de vida lo utilizas para vivir. Pero invertiste. Lo primero que hiciste con el dinero que entró fue invertir y después utilizaste el dinero precavidamente para vivir. Esa es la gran ventaja que tienen los ricos sobre los pobres. El rico siempre y constantemente está pensando, ¿cómo hago que mi dinero me genere más dinero? Y después del dinero que le genera ese dinero, se compran los zapatos caros, los relojes caros, los apartamentos caros, los carros caros, etcétera, etcétera. Pero no lo compran de su capital, lo compran del dinero que genera el dinero que pusieron a trabajar. Y esa es la verdadera solución a la mentalidad de gastar, gastar, gastar y luego si algo me sobra lo invierto. No, invierto y la diferencia es lo que uso para vivir. Y me limito de gastos mientras pueda y hasta que llegue a mi objetivo.
con este pensamiento llegamos al final de otro episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad, a sacar esa mejor versión de ti posible, con historias que nos han empoderado, con historias que nos han de alguna manera impactado de forma positiva, en pro de poder pues, ver la vida desde un punto de vista diferente, ahorrarnos dolores de cabeza, ahorrarnos estrellarnos contra paredes que otros ya se han estrellado y que nos pueden decir no te vayas por allá porque seguramente te vas a estrellar con la pared. Quisiéramos muchos haber tenido este tipo de acceso a este tipo de información en algún momento de nuestra vida para lograr cosas. Pero bueno, hoy lo tenemos a través de este podcast. Si es primera vez que estás viendo mi podcast, te invito a que te suscribas en algún lado de por aquí. Hay un botón, suscríbete porque así te vas a enterar del próximo podcast. Me encantaría también que me dejaran sus comentarios en la parte de abajo. Si hay algo con lo que estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si hay algo que practicas, si hay algo que también nos puede ayudar a todos nosotros, porque seguramente hay gente que tiene técnicas y herramientas que les han funcionado increíblemente y han logrado hacer cosas espectaculares, coméntenla en los comentarios. Pero dejen sus comentarios. Y si te gustó este podcast y sientes que le puede hacer bien a alguien, comparte el enlace con alguna persona que sientas que tiene la necesidad. Yo soy James Tahan, tu host. Nos vemos en un próximo episodio de Ponle Huevos. Y tengo muy buenas noticias. Ponle Huevos tiene patrocinante oficial y se llaman Create Media Agency, una agencia de marketing digital dedicada a poder ayudarte a escalar tu negocio pequeño, tu small business, que muchas veces no tienen los grandes presupuestos que tienen las grandes industrias para tener una presencia en marketing digital. Como dice Create Media Agency, si no tienes presencia de marketing digital, redes sociales, no estás haciendo publicidad en redes sociales, etcétera, tu negocio pronto estará extinto y muerto. Así que, si quieres indagar en el mundo digital para el crecimiento de tu negocio, Create Media Agency ha trabajado con más de 150 negocios y ha escalado al 100% de los negocios con los que ha trabajado, con un récord del 99.9%. Y de negocios pequeños como el tuyo. Tienes la oportunidad de sumarte a una super posibilidad que están haciendo, y es que están tomando este mes a 5 diferentes negocios para darles una asesoría gratis valorada en $2,500. ¿Cómo funciona? Te montas en una llamada. Bueno, primero haces una cita en el link que te dejé abajo. Te montas en una llamada con ellos, con todos los problemas limitantes, limitaciones, cosas negativas que le estén pasando a tu negocio a nivel digital. Y ellos te van a dar soluciones inmediatamente. Ese equipo ha sido el equipo que me ha ayudado a escalar mis 11 empresas a nivel digital. Ese mismo equipo va a trabajar contigo de forma gratuita. ¿Qué quieren a cambio de esa llamada? Porque tú dirás, ajá, ¿me van a regalar $2,500 así nomás? Sí. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es un testimonio de éxito, lo cual les va a permitir a ellos contar tu historia y así poder, obviamente, crecer su negocio por su lado. Así que ya lo sabes. Solamente 5 negocios este mes se van a llevar esa asesoría gratuita. No te la pierdas. Y de esta forma, ahora sí, llegamos al final de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad.